Mintió y usó documentos falsos para conseguir la entrevista con mi madre. Hizo afirmaciones escabrosas y falsas sobre la familia real, lo que explotó sus miedos y alimentó su paranoia. En los grandes pasillos del Palacio de Buckingham, donde la tradición susurra a través de las cortinas de terciopelo y el deber se aferra a cada retrato con marco dorado, ha ocurrido algo sin precedentes. No fue un escándalo público. No se filtró inicialmente a la prensa. Pero más allá de esos muros históricos, estalló una amarga disputa entre dos de las figuras más poderosas de la familia real, la reina Camila y el príncipe Guillermo. Lo que comenzó como una tensión sutil se ha convertido en una guerra real en toda regla. No ocurrió durante un gran evento de Estado ni en público. No. Años de diplomacia rigurosamente controlada se vieron destruidos en una reunión real secreta y rutinaria, que las fuentes ahora describen como cualquier cosa menos rutinaria. Se pronunciaron palabras acaloradas, se cruzaron los límites. El respeto, corroído durante mucho tiempo por resentimientos susurrados y política clandestina, finalmente dio paso a la ira. El rey intentó mediar, pero para entonces ya era demasiado tarde. En los días siguientes, la Cámara de los Lores, el órgano más poderoso del gobierno británico, dio un paso sin precedentes al involucrarse en un asunto real interno rara vez visto por personas ajenas. Tras sesiones urgentes y testimonios confidenciales de miembros del palacio, la sentencia fue clara. Camila perdería sus privilegios ceremoniales y se le prohibiría participar en funciones reales cruciales por el resto de su vida. Para la dama que se había abierto paso desde el escarnio público hasta el título de reina consorte, fue una caída en desgracia espectacular y muy pública. Entonces, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo fue que Camila, antaño protegida por el rey Carlos y custodiada por décadas de fidelidad institucional, se enfrentó al futuro rey y terminó exiliada del mismo trono que tanto luchó por ocupar? Y, más importante aún, ¿cómo afecta esto a la monarquía? Porque era más que una simple disputa personal, era un conflicto generacional, un ajuste de cuentas por el legado, una declaración final y contundente de que el destino de la monarquía ya no se forjaría con concesiones y susurros, sino con la mano firme y decidida de un hijo que nunca olvidó a su madre y que finalmente lo había conquistado. Este es el relato completo de la impactante batalla, las explosivas consecuencias y la prohibición sin precedentes, que ya se ha calificado como el inicio de un nuevo periodo real. Bienvenidos al momento en que la corona cambió para siempre. No empezó con un grito. Todo empezó con una mirada. Quienes presenciaron la ahora infame fiesta privada afirmaron que la animosidad entre el príncipe Guillermo y la reina Camila llevaba años latente, silenciosa y respetuosamente, apenas bajo la superficie. Pero ese fatídico día, la temperatura finalmente llegó a su punto álgido. Bastaba con un comentario erróneo en el momento menos oportuno para desatar años de ira oculta en el corazón de la realeza. Tras las columnas de mármol y los arreglos florales de la finca de Sandringham, se convocaba una reunión familiar aparentemente habitual para planificar las ceremonias inminentes. El rey, cansado y cada vez más desconectado de los asuntos cotidianos, observaba en silencio a su esposa y a su hijo mayor intercambiar sus habituales y frías palabras. Pero esta vez hubo una diferencia, un tono cortante en las palabras de Guillermo, una frialdad en la sonrisa de Camila. Según varios asesores de palacio, la chispa surgió cuando Camila hizo un comentario casual sobre modernizar la imagen pública de la monarquía, que incluyó restarle importancia discretamente a la participación de la princesa Diana en futuras historias reales. Eso fue todo. William, quien ya había soportado con recelo los intentos de Camilla de cambiar su imagen, no pudo soportarlo más. La interrumpió a media frase. Al principio, todo parecía tranquilo. Entonces usa más fuerza. Según las fuentes, su voz se mantuvo tranquila, pero sus comentarios fueron todo lo contrario. No puedes reescribir el pasado porque te incomoda, me dijo. No te corresponde a ti gestionar la memoria de mi madre. Camilla, aparentemente conmocionada, replicó, acusando a William de faltarle al respeto y cuestionando su autoridad. Sin embargo, se dice que sus siguientes palabras iluminaron la sala. Tu madre fue un factor complicado. Soy la reina. Esas 8 frases rompieron la poca diplomacia que quedaba. William se levantó de la silla, sonrojado. Sus ayudantes dicen que no gritó porque no tenía por qué hacerlo. Su tono era controlado, pero su ira era innegable. Puede que tengas el título, comentó, pero nunca tendrás la corona como ella, y me niego a permitir que envenene lo que queda de ella.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso el rey Carlos, quien normalmente era el árbitro de las disputas familiares, parecía paralizado, dividido. Sus dos lealtades más cruciales, su esposa y su hijo, finalmente chocaron en público, y no había vuelta atrás. Camila salió de la habitación poco después, acompañada de su asistente de toda la vida, pero quizá no se imaginara lo que sucedió después. Un alto asesor real presentó un informe formal al Consejo Privado, en el que se describía el intercambio y se acusaba de una grave violación del decoro real. En menos de 48 horas, los informes sobre el enfrentamiento llegaron a la Cámara de los Lores, y lo que antes era privado se convertiría en una terrible revelación pública. Pero nada de esto ocurrió en el vacío. La batalla pudo haber estallado en un instante, pero la animosidad que la alimentó se había ido gestando durante años. Guillermo nunca olvidó cómo trataron a su madre, la princesa Diana, ni quién contribuyó a su sufrimiento. Nunca aceptó del todo la presencia de Camila, a pesar de que el palacio forjó cuidadosamente una narrativa de unidad. Tras puertas cerradas, vio a una Camila diferente, astuta, calculadora y más decidida a ejercer una autoridad silenciosa sobre los asuntos reales. Su relación siempre fue transaccional, tolerada por el bien de la monarquía, pero nunca cálida, nunca de confianza. Y ahora, a medida que Guillermo profundizaba en su papel como futuro rey, se soltó la correa. No iba a permitir que la institución que había destrozado la paz de su madre siguiera moldeando el reino sin cesar, ni bajo su supervisión, ni mientras sus hijos observaban cómo se desarrollaba todo. El enfrentamiento iba más allá del pasado. Se trataba de quién define el futuro y quién ya no pertenece a él. Se habían quitado los guantes, el aire había hablado. Las consecuencias de Camilla apenas habían comenzado. Se suponía que el salón sería un lugar tranquilo e íntimo, enclavado en lo profundo de Clarence House, pero ese día en particular, se convirtió en un campo de batalla. No había cámaras ni multitudes, solo paredes revestidas de caoba, gruesas cortinas de terciopelo y la tensión silenciosa y tensa de una reunión familiar desastrosa. En el centro de todo, el príncipe Guillermo y la reina Camila, dos personas poderosas que se habían evitado durante años, finalmente se vieron obligados a enfrentarse. Todo comenzó con un pequeño grupo de miembros de la realeza y sus asesores, reunidos para lo que se suponía sería una charla normal sobre futuros compromisos. A primera vista, la situación parecía tranquila, pero en el fondo, la tensión ya había aumentado. Camila había sido noticia recientemente por organizar comidas secretas con líderes políticos, lo que algunos interpretaron como un sutil intento de influencia. Mientras tanto, Guillermo estaba cada vez más insatisfecho con la creciente influencia de ella en las decisiones de palacio, en particular las que afectaban a sus hijos. Sin embargo, la verdadera fuente de discordia ese día fue la princesa Carlota. Según fuentes del palacio, Camila hizo una declaración velada sobre la idoneidad de Carlota para su creciente posición pública, para la que Guillermo y Kate la habían estado preparando con esmero. La reina consorte supuestamente declaró, quizás no sea del todo adecuada para los focos. Es una carga. Después de todo, era sutil. Una falsa preocupación está camuflada. Pero William comprendió lo que eso significaba y no iba a dejarlo pasar. La sala quedó en silencio. William se inclinó hacia adelante en su silla y preguntó con tono mesurado, ¿insinúas que mi hija no merece el futuro que le arrebataron a mi madre? Camila intentó restarle importancia con una sonrisa. Claro que no, respondió ella. Solo digo que no todos prosperan bajo presión. Incluso Diana tuvo dificultades. Eso fue todo. Se había encendido una cerilla. Según los presentes, William estaba de pie. Y en cuanto lo hizo, todo cambió. No te atrevas a hablar así de ella, continuó, con tono enojado pero contenido. No puedes usar el nombre de mi madre para justificar tu presencia aquí. No fuiste elegida por el pueblo. Te toleraron. Apenas. La expresión de Camilla se endureció. Ella también se puso de pie, mirándolo a los ojos. ¿Crees que quería esta vida? ¿Crees que no la pagué? He hecho todo lo posible por esta familia, incluso limpiar los desastres de tu hermano. William no se inmutó. Esto no se trata de Harry. Se trata de tus persistentes intentos de alejar a esta familia de sus principios y reescribir su legado. Mis hijos heredarán esta corona, no tu nombre ni tu deseo. Y la próxima vez que te acerques a ellos con tu veneno, será más que una simple charla. Por un breve instante, pareció que Charles podría interceder,
pero no lo hizo. Permaneció sentado, con los labios apretados, la mirada moviéndose entre su esposa y su hijo, paralizado. Según informes, los asistentes presentes intentaron poner fin a la reunión para calmar la tormenta que se avecinaba, pero el daño ya estaba hecho. Camila se alejó, con sus pasos resonando por el pasillo de mármol, pidiendo que alguien le recordara a Guillermo quién era la reina. Pero Guillermo no había terminado. Tras la partida de Camila, se volvió hacia su padre. Según los informes, sus siguientes comentarios sorprendieron a todos. «Puedes llamarla reina. Yo nunca lo haré. Y no dejaré que mis hijos crean que se ganó todo esto. He guardado silencio durante años, pero eso ya pasó». En cuestión de horas, la noticia del enfrentamiento llegó a los altos cargos de la Casa Real. No solo rumores, sino relatos formales, declaraciones, transcripciones, y así, sin más, los muros que habían mantenido a salvo a Camila desde su matrimonio con Carlos comenzaron a derrumbarse. La gota que colmó el vaso. Una batalla real había escalado de tensiones susurradas a un conflicto abierto, y tras esas gruesas puertas, el destino de la monarquía se había reescrito, no por voto ni edicto, sino por un hijo que se interponía entre la memoria de su madre y la mujer que intentaba borrarla. Lo que ocurrió tras las puertas del palacio podría haber permanecido como un secreto real, un escándalo más, de no ser por la respuesta de la Cámara de los Lores. ¿Por qué? Si bien la monarquía está arraigada en la tradición, el establishment británico tiene sus limitaciones. Camila acababa de cruzar la línea, ya fuera por arrogancia o por error. Los rumores comenzaron a circular en Westminster poco después de la discusión entre el príncipe Guillermo y la reina Camila. La historia ahora era filtrada por miembros de la nobleza, pares de la bancada menor e incluso leales moderados, en lugar de solo por miembros de palacio. La historia no trataba sobre un desafortunado malentendido, sino sobre cómo Camilla se extralimitó en sus responsabilidades. Una vez más, los rumores se convirtieron en presión. Se enviaron cartas. Se celebraron sesiones discretas en los salones alfombrados de la Cámara de los Lores. En menos de una semana, se inició una investigación oficial, algo que no se había hecho desde los escándalos que involucraron a la princesa Margarita. Esta vez, sin embargo, se dirigió a la propia reina consorte, y no a un príncipe travieso. ¿Cuál es la acusación? No es penal, sino constitucional. Varios lords, entre ellos la baronesa Eaton y el vizconde Colville, supuestamente sostuvieron que las acciones de Camila eran peligrosamente desestabilizadoras, sobre todo en un momento en que la monarquía no podía permitirse más divisiones. Supuestamente, Camila explotó su influencia, intentó manipular la imagen de la sucesión real y, lo más condenatorio, ignoró el linaje de la futura soberana. Lord Trefgon, un monárquico de la vieja escuela que rara vez habla con los medios, fue escuchado decir que no es la reina ni por nacimiento ni por historia, sino únicamente por tolerancia, y ella lo incendió por completo. Lo que siguió fue nada menos que histórico. Se convocó una reunión de emergencia a puerta cerrada, una medida extremadamente inusual. Se invitó en privado a representantes del Palacio de Buckingham para que presentaran información, pero ninguno asistió. Se redactó una resolución entre bastidores y, para finales de la semana, el comité había aprobado una moción inusual. El lenguaje fue cortés, pero claro. La Cámara ya no reconocerá a la reina Camila como representante aceptable de la corona en asuntos formales de Estado ni en ceremonias públicas. No se trató de un destronamiento formal. Ese poder pertenecía exclusivamente a la monarca. Pero no se equivoquen, fue un exilio político a plena vista. A Camila se le prohibió asistir a cualquier evento que involucrara a lores, pares hereditarios o representantes del Consejo de Estado. Aunque la familia real intentó mantener la noticia en secreto, el comunicado se filtró en cuestión de horas, causando un revuelo en los medios de comunicación y en todo el país. Algunos intentaron restarle importancia. Los asesores del rey Carlos sostenían que se trataba de una aclaración de procedimiento, pero el pueblo no lo creyó, sobre todo después de que se hiciera evidente que esto se debía a las crecientes dificultades de Camila no solo con Guillermo, sino también con la princesa Ana, e incluso con elementos de las Fuerzas Armadas que se habían opuesto al comportamiento reciente de Camila durante los ensayos del desfile de la bandera. Aún más notable fue el silencio que reinaba en palacio. No hay respuesta, no hay noticias del rey. Los medios de comunicación habituales de Camila no lanzaron una campaña de relaciones públicas bien planificada.
Parecía que la maquinaria real finalmente había concluido que no merecía la pena defender a Camila. Incluso el veterano comentarista real Hugo Vickers admitió que nunca habíamos visto una condena pública tan intencionada. No es traición. No es un exilio. Pero hay un mensaje. Y es simple, basta. El impacto fue inmediato. Los eventos públicos de Camilla se cancelaron abruptamente sin explicación alguna. Estuvo ausente de un evento benéfico en Londres, de un banquete de Estado con invitados extranjeros y de la recaudación de fondos de su propia fundación. Tras bambalinas, se dice que estaba furiosa, sintiéndose traicionada no solo por los lores, sino también por Charles, quien no intercedió. Un asistente supuestamente la oyó gritar, «Me han humillado», y simplemente lo permitió. Sin embargo, nadie salió en su defensa. No esta vez. No después de las consecuencias. La Cámara de los Lores, considerada durante mucho tiempo una reliquia ceremonial, acaba de dejar algo muy claro. Conserva el poder. Creían que Camila había abusado del suyo. Los monarcas la han tolerado durante décadas. Por primera vez, se contraatacó. En los días posteriores a la inesperada decisión de la Cámara de los Lores de excluir a la reina Camila de los actos de Estado y ceremoniales, todas las miradas se posaron en su hijo, más que en el rey Carlos, y lo que vieron en el príncipe Guillermo no fue angustia ni duda. La precaria situación de Camila se vio comprometida por su silencio estratégico y su determinación inquebrantable. No habló. No le hacía falta. Guillermo nunca emitió una declaración defendiendo a Camila. No intentó aclarar, disculparse ni abogar por la reconciliación. Los medios de comunicación asumieron que mantenía la distancia para no echar más leña al fuego. Sin embargo, fuentes cercanas informaron algo muy diferente. Este era el fuego, y Guillermo tenía la cerilla. Según un alto funcionario de la corte real, Guillermo había llegado a su límite con Camila mucho antes del ahora famoso enfrentamiento con la princesa Ana. Años de estrés, insultos ocultos, intromisiones encubiertas y desaires personales contra su esposa e hijos se habían acumulado como leña seca, lista para ser quemada. La disputa con Ana, en la que Camila supuestamente atacó tanto el legado de Ana como el de la reina en una furiosa diatriba, fue solo el punto de inflexión. Y cuando la Cámara de los Lores actuó, Guillermo no se inmutó, no la detuvo. De hecho, varias fuentes afirmaron que lo recibió con agrado. En privado, Guillermo llevaba tiempo expresando su preocupación por la creciente imagen pública de Camila y la insistencia de Carlos en elevarla a reina consorte, en lugar de simplemente princesa consorte, como se prometió inicialmente. El cambio de título, aunque modesto, era significativo, y Guillermo era consciente de ello. También era consciente de que, a pesar de años de manipulación de relaciones públicas y renovación de imagen, el público nunca había aceptado del todo a Camilla. Sin embargo, con la intervención de los Lores, Guillermo contaba ahora con el respaldo institucional, algo que nunca antes había tenido. En lugar de cuestionar la decisión, dejó que su silencio hablara por él. En una serie de compromisos la semana posterior a la prohibición, Guillermo se mostró tranquilo, sereno y despreocupado. En una ceremonia de veteranos, Carlos estrechó la mano y sonrió, pero guardó silencio cuando le preguntaron sobre los últimos acontecimientos familiares. En un acto de la Fundación Real, un periodista le gritó una pregunta sobre la ausencia de Camila. Guillermo se giró levemente y continuó. No era desobediencia, era supremacía. Por primera vez, el heredero al trono se comportó como un monarca en espera. No como un hijo, ni como un simple espectador, como un futuro rey. Esa acción no pasó desapercibida en palacio. Según fuentes cercanas a Kensington, Guillermo mantuvo una actitud firme pero serena durante la crisis. Se dice que le dijo a un asesor cercano, no me dejaré intimidar para que albergue a alguien que sea irrespetuoso con mi familia. Si esto me hace sentir frío, que así sea. Estoy aquí para proteger la corona, no gestiones el ego de nadie. Esas palabras, si son precisas, captan la esencia del estilo de liderazgo de Guillermo. Disciplinado, inflexible y con una visión de conjunto. Reconoce que la monarquía debe evolucionar, superar viejos escándalos y recuperar la confianza. Para lograrlo, se deben hacer ciertas concesiones, incluso si el sacrificio es su madrastra. Quizás lo más sorprendente es que Guillermo se negó a concederle a Camila una audiencia personal tras el juicio del señor. A pesar de varios intentos, según se informa, del grupo de Camila para concertar una reunión privada o una llamada telefónica,
Guillermo supuestamente los rechazó todos. No quiere otra declaración, declaró una fuente. Quiere acción. Y esta fue la acción. Así, mientras el rey Carlos lidiaba con el dolor y la responsabilidad, y Camila huía humillada, el príncipe Guillermo se mantuvo firme, impassible, impasible y inflexible. En el silencio, el mensaje fue ensordecedor. El futuro monarca había trazado una línea, y esta vez, la línea era suya, no de su padre. Para el rey Carlos, las últimas semanas han sido desgarradoras. Un hombre que pasó décadas luchando por la aceptación pública de la mujer que amaba, ahora se encuentra atrapado en el fuego cruzado entre esa misma esposa y su hijo, quien algún día heredará su reinado, y el peso de la batalla lo está destrozando. Fuentes cercanas afirman que Carlos está visiblemente exhausto y emocionalmente desgastado tras la inusual decisión de la Cámara de los Lores de excluir a Camila de los deberes de Estado y ceremoniales. Para un rey que siempre se ha enorgullecido de su diplomacia cautelosa y de mantener la armonía familiar, por muy tensa que fuera, este fue un golpe que no estaba preparado para recibir. Según fuentes palaciegas, Carlos intentó interceder personalmente para concertar una tregua entre Camila y Guillermo. Al parecer, llamó a su hijo para hablar sobre el camino a seguir pocos días después de la convulsión monárquica. Pero Guillermo, sereno y firme, se negó a ceder. Esto nos supera, padre. Supuestamente le informó William. Si seguimos encubriéndola, la propia corona perderá credibilidad. Estos comentarios conmovieron profundamente a Carlos. Comprende el profundo sentido de la sensibilidad pública de Guillermo y no puede ignorar que su popularidad supera con creces la suya. Sin embargo, alinearse con su hijo significaría abandonar a la mujer que lo apoyó durante décadas de escándalo, soledad y críticas incesantes. Allegados a Carlos afirman que ha estado inusualmente retraído en los últimos días, cancelando varias apariciones con la excusa de asuntos personales. Sin embargo, a puerta cerrada, la realidad es cruda. Se debate entre su rol de padre y su deber como esposo, una posición que evoca dolorosos recuerdos de la década de 1990, cuando su amor por Camila chocó tan públicamente con su matrimonio con la princesa Diana. Camila, por su parte, no ha ocultado su descontento con la incapacidad de Carlos para defenderla del creciente dominio de Guillermo. Según rumores de palacio, el rey y la reina consorte habían entrado en un violento desacuerdo, y Camila acusó a Carlos de permitir que la historia se repitiera al ceder una vez más a la opinión pública. «Dejaste que me vilipendiaran entonces», habría dicho Camila, refiriéndose a anteriores controversias mediáticas, «y ahora permites que tu propio hijo haga lo mismo». Para Carlos, el dolor se agrava al darse cuenta de que esto es más que una simple disputa familiar. Se trata de una lucha de poder que podría definir su legado. La prohibición de la Cámara de los Lores ha sentado un precedente peligroso, señalando silenciosamente el creciente control de Guillermo sobre los asuntos reales. Para muchos, Carlos ya no es el monarca que guía el destino de la corona. Es el rey que intenta mantener unida a una familia ya destrozada por la historia. Y en el fondo, Carlos sabe lo que no ha dicho en voz alta. Cuando el pueblo se ve obligado a elegir entre su hijo y su esposa, la lealtad de la nación se ha desviado de él. Fuera de las puertas doradas del Palacio de Buckingham y más allá de los silenciosos pasillos de Westminster, la voz del pueblo ha resonado con una claridad inconfundible. Y su mensaje es contundente. Camila nunca fue su reina. Puede que la Cámara de los Lores les haya dado el golpe formal, pero el público ya había tomado su decisión. A las pocas horas de la suspensión oficial de Camila de las actividades de Estado y ceremoniales tras su acalorado desacuerdo con el príncipe Guillermo, las redes sociales estallaron. Etiquetas como #NotMyQueen, #LongLivePrincess Anne y #WilliamForTheThrone encabezaron las listas de tendencias en el Reino Unido y el resto del mundo. La reacción no solo fue contundente, sino también conmovedora. Las encuestas realizadas en los días posteriores al desastre revelaron lo que muchos en Palacio temían desde hacía tiempo, pero se negaban a afrontar. Más del 68% de los británicos cree que Camila nunca debió ser elegida reina consorte. Un asombroso 79% aprueba la decisión de la Cámara de los Lores de privarla de poderes reales, mientras que un abrumador 82% respalda a Guillermo y la princesa Ana en este asunto. Estas estadísticas no son un rumor, sino un clamor. «Toleré a Camila porque tenía que hacerlo», declaró una mujer de Manchester a ITV News. Pero ahora, después de ver cómo trataba a Ana,
¿Cómo cuestionaba a Guillermo de esa manera? Para mí no es de la realeza, nunca lo fue. Durante años, la monarquía adoptó una estrategia cautelosa para rehabilitar la imagen de Camila, presentándola como una compañera cariñosa, una miembro de la realeza trabajadora y una modesta defensora del rey. Sin embargo, la fotografía no logró capturar la esencia de la historia. La sombra de Diana persistió, y Camila permaneció para millones como la mujer que destrozó el cuento de hadas. Un símbolo de todo lo que la monarquía intentó suprimir. El encuentro con Ana no solo reavivó viejas cicatrices, sino que las exacerbó. La imagen fue demoledora. Una reina consorte arremetió contra la princesa real, uno de los personajes más respetados de la monarquía, y se enfrentó al heredero aparente en lo que los expertos describieron como una diatriba furiosa y desquiciada. Fue la última grieta en unos cimientos ya frágiles. Además, los jóvenes británicos, antes considerados indiferentes a la realeza, han desarrollado un interés especial en las consecuencias. TikTok e Instagram están inundados de videos que defienden la postura de Guillermo y aplauden la compostura de Ana. La generación Z, muchos de los cuales ni siquiera nacieron durante la era de Diana, se une en torno a la herencia de honestidad y devoción que ahora asocian con Guillermo, Catalina y Ana, no con Camila. Para la monarquía, esto es más que una disputa familiar, es un ajuste de cuentas público. La caída de Camila es más que un simple símbolo, expresa la voluntad pura y dura del pueblo. En las tabernas, en la radio y en internet, el consenso es claro. Camila pudo haber llevado la corona, pero en realidad nunca fue dueña del reino. En una monarquía fundada en la imagen, el legado y el deber, la confianza es la moneda más sagrada, y para la reina Camila, quien antes era tolerada a regañadientes, pero ahora es reprendida públicamente, la confianza se ha agotado. Las repercusiones de su altercado privado con el príncipe Guillermo fueron más que un simple espectáculo incómodo, marcaron un hito en la historia real moderna. Lo que comenzó como preocupaciones susurradas tras las puertas del palacio se convirtió en una crisis total, que afectó al rey, a la Cámara de los Lores y al propio pueblo. Y al calmarse la situación, Camila, no Guillermo ni Ana, quedó sola, con su título intacto, pero su estatus destrozado. El golpe fue profundamente personal para el rey Carlos. Sus esfuerzos por elevar a Camila de una consorte problemática a una reina respetada le llevaron años. Luchó por su aceptación pública, la apoyó a pesar de la oposición e incluso modificó los protocolos reales para asegurar su lugar a su lado. Pero ni siquiera él pudo protegerla de las repercusiones de una corona que, en última instancia, debía servir a la nación, no al afecto personal. La prohibición vitalicia de la Cámara de los Lores fue más que un simple teatro político. Fue una negación pública de legitimidad, una proclamación de que las acciones de Camila se habían desviado tanto de las expectativas reales que ni siquiera la tradición pudo salvarla. Y Guillermo, el futuro rey, no hizo ningún esfuerzo por amortiguar el impacto. Su silencio lo decía todo. Era férreo, metódico y en sintonía con el peso de la corona. Este suceso será recordado no solo como un escándalo, sino también como un cambio de rumbo, un recordatorio de que, a pesar de todo su esplendor y formalidad, la monarquía sigue una brújula moral, que el servicio, la estabilidad y la moderación siguen siendo importantes. Camila puede seguir residiendo en los palacios, su nombre puede estar inscrito en los programas y archivos reales. Sin embargo, ya no es considerada la consorte de confianza de la corona ante los ojos del público y de quienes ostentan autoridad. En cambio, es una advertencia sobre el orgullo por encima de la prudencia, la ambición por encima de la responsabilidad, y sobre una reina que perdió la regla más importante de todas. La corona nunca es realmente tuya, solo se puede pedir prestada y hay que ganársela cada día.